Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes. Vamos a esperar unos minutos más a ver si se suman más compañeros. Diecinueve. Bueno, voy a empezar buenas tardes, voy a empezar a tomar lista. Les pido que se desmuteen un segundo, que prendan las cámaras. Yo tengo la lista originaria, así que probablemente haya algunos alumnos que no estén ahora, pero bueno, no tengo otra lista, ustedes me van a ir diciendo. Aldecoa, Álvarez Natalia, Presente. Amoroso Martínez, Aranaga, Artazu, Presente. Ávila, Artazu presente. Ávila, Buenahora, Cabañares, Caliba, Presente. Caliba, Caliba presente. Priscila. Camelino, Caruso, César, Chapa, Consorte, Correa, Cortés, Davos, Datoma, Presente. ahí está Rosana, Sí. Di Paola, Presente. Fratini, Gargiulo, Gómez, Presente. Orni Peralta, Presente. Legras, Presente. Licata, ¿Legras está? presente. Sí, acá. Ahí está Jessica. Legras. Licata, Marcos, Martínez, Medina, Olza, Presente, profe. bien. Pasica, Olsa también, Olza también, bien. No, Olza, sí. ¿Quién más me dijo presente? Medina. Medina, bien. Yo, Medina. Perfecto, Medina, Olza están. Pasica, Ponce de León, Porté, Presente. Presti, Presente. Quiroga, Presente. Rosas Bilbao, Presente. Russo Aguirre, San Pedro, Serrano, Presente. Gromo, Presente. Grasuti, Presente. bien. Touceda, Valdés, Cerdá,
Presente. ¿Están todos? Yo, doctora, a mí me habían anotado a mano Sí, porque... Rodríguez Santiago, acá estás abajo. Sí, perfecto, no sabía si. Y tenía López Laubronce también. ¿El resto están todos con los presentes? Bien, bueno. Hoy tenemos clase de repaso como todos los viernes, aun cuando fue una semana bastante especial esta, porque en virtud de que, por lo que estuve viendo, ya empezaron con derecho cambiario, y hubo 2 feriados. En realidad lo único que vieron de concursal esta semana fue continuación de la explotación de la empresa. ¿Es así? Bien. Yo por eso hablé con la doctora Di Gregorio, que dio la clase. También hablé con la doctora Cereijido, con la adjunta a cargo de la cátedra, para ver si ampliaba un poco el repaso, porque también nosotros nos preparamos para los repasos, viendo el material que hay en la cátedra y eso. Así que yo hoy voy a tratar de abarcar más del tema que vieron el miércoles, porque no tiene mayor sentido, capaz que nos centremos solamente en eso. Así que la idea es repasar un poco toda la bolilla 16, y ver también parte de la bolilla 15, o las dudas que tengan de la bolilla 15, y si llegamos a algo también de la 14, como para hacer un repaso más amplio. Básicamente es todo lo que es desapoderamiento, incautación, continuación de la explotación de la empresa, la bolilla 15, que tiene alguna relación en cuanto al desapoderamiento y efectos personales, y algo de recursos, alguna duda que puedan tener. Yo no sé si ustedes prefieren empezar con alguna pregunta, o prefieren que yo empiece dando lo más relevante de la bolilla 16. ¿Cómo quieren hacer? Yo en la clase de repaso que había dado el cuatrimestre, en la primera parte del cuatrimestre, bueno, cuando yo la di, iba a ser el parcial presencial, así que también yo había sustentado un poco la clase en las preguntas que se suelen hacer cuando se toma multiple choice, que a esta altura de la cursada y cómo está la situación epidemiológica, no tiene mayor sentido, porque bueno, el parcial seguramente va a ser el segundo parcial igual que como fue el primero. Por lo tanto, no es tan esencial hacer el repaso de esa forma, sino me parece más relevante que ustedes puedan entender los temas, puedan relacionarlos, puedan ubicarlos en lo que sería el tipo de proceso de que estamos hablando, que en esta segunda parte es principalmente la quiebra, y en que ustedes puedan despejar todas las dudas. Por eso, si ustedes no tienen nada puntual para preguntarme, yo arranco con todo lo que sería la bolilla 16, y vamos viendo a medida de que avanzo. ¿Quieren hacer así? Por mí sí. Por mí sí. Bien. Sí, No tengo esquematizar un poco, estructurar cada bolilla con lo importante. Por ejemplo, ayer la doctora Carnero hizo eso, empezó dando como tips para esquematizar el pensamiento y ahí arrancar. Bien, la doctora Carnero igual ayer les dio cambiario. Sí, es otra cosa, pero digo, por ahí sí. Para ubicarnos en qué estamos. Sí, bueno, vamos a hacer así entonces. Cuando ustedes escuchan la palabra desapoderamiento, a mí me gusta, si bien no es imposible, que también ustedes vayan haciendo sus aportes a la clase, porque también en función de sus aportes, a veces si ustedes se quedan en silencio, capaz que tienen una idea que piensan que capaz que no es de todo correcta y no la dicen, y es la misma duda que tienen el resto de los compañeros, así que yo no tengo ningún inconveniente, todo por el contrario, me parece ideal que la clase pueda ser bidireccional, ¿bien? Porque, digamos, para dar clases así unidireccionales, ya están los Zoom subidos de algunas clases que hay, ¿bien? Así que si ustedes se quieren desmutear y ir haciendo aportes o ir haciendo preguntas, se desmutean, y si no usan el chat o me levantan la mano, en la medida no somos tantos, así que por ahora nos vemos todos. Bueno, yo les preguntaba, cuando ustedes hablan les dicen la palabra desapoderamiento, ¿en qué piensan? O sea, estamos hablando de la quiebra, ¿cómo lo ven? ¿Como un efecto de qué tipo? ¿Con qué tiene que ver? ¿De qué nos está hablando? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta?
Y Es sería muy un sencillo. efecto patrimonial el desapoderamiento, porque como que te privan o te quitan el derecho que vos tenías sobre la administración y disposición de tus bienes, que van a quedar ahora resguardados, digamos, o cuidados, para que cumpla con esa garantía de los acreedores. Yo lo Perfecto. veo de ese lado. Guadalupe, es perfecto lo que dijiste. Silvia también me estás poniendo más o menos lo mismo. Lo que, obviamente la garantía es un efecto patrimonial de la quiebra. Ustedes saben que en el concurso preventivo también hay un efecto, o sea, también es un efecto del concurso, pero en el concurso es un desapoderamiento atenuado, porque a diferencia de la quiebra, como donde bien dijo Guadalupe, el fallido pierde la administración y la disposición de los bienes, y a su vez pierde la legitimación procesal, consecuencia de este efecto, que es el desapoderamiento, que es un efecto patrimonial que se provoca, es de pleno derecho, es un efecto jurídico desde el mismo dictado de la sentencia de quiebra, desde el mismo momento en que se dicta la sentencia de quiebra. En el concurso, por el contrario, estamos ante un desapoderamiento concursal preventivo. ¿Por qué? Porque el concursado, digamos, la forma de resolver la litis concursal en el concurso es a través de la negociación, la posibilidad de lograr que se homologue un acuerdo que reúna las mayorías legales. Por lo tanto, es importante que el concursado, para poder ofrecer esa propuesta, continúe al frente de sus negocios. Por lo tanto, el desapoderamiento en el concurso, ustedes saben que es que va a mantener la habilitación, la administración, con la vigilancia del síndico, no obstante que tenga algunos actos prohibidos de realizar, y que respecto de otros actos requiera autorización judicial. En la quiebra no es así. En la quiebra entonces se lo priva, como un efecto patrimonial de la quiebra, de la administración, que en principio va a estar a cargo del síndico, y de la disposición de sus bienes, que en principio va a estar a cargo del juez. No es que el juez va a liquidar, pero sí es el juez, ya en el mismo momento de la sentencia de quiebra, al dictarla, que va a disponer cómo se va a llevar a cabo la enajenación falencial, porque acuérdense que la quiebra tiene una finalidad liquidatoria principalmente, sin perjuicio de que se puedan algunos supuestos de quiebra convertir en concurso preventivo, sin perjuicio de que pueda concluir por diversas formas la quiebra, pero en general la litis concursal se va a realizar a partir de la liquidación. Y Silvia, cuando hablaba del patrimonio y de la garantía, bueno, eso tiene que ver con el artículo 742 del Código Civil, que es la norma que, digamos, en el viejo Código Civil, bueno, ustedes ya empezaron la facultad, calculo que con el Código Nuevo, la mayoría, igual, el patrimonio es la garantía común de los acreedores. En el Código de Vélez, digamos, existía lo que era la teoría del patrimonio único, la teoría civilista clásica. Nuestro código, en el artículo 142, recepta algo que es muy importante para nuestra materia, que en realidad es la teoría de la afectación del patrimonio, o sea, la posibilidad de considerar más de un patrimonio, sea, digamos, de una forma, de un modo temporal o de un modo cualitativo, y esto tiene que ver mucho con el desapoderamiento. El artículo 242, justamente del Código Civil y Comercial, vigente desde agosto del 2015, establece que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que lo integran. Esta es la norma del Código Civil, justamente, que recepta los patrimonios de afectación. ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Con qué principio del proceso concursal? Bueno, con el principio de universalidad.
que implica que el proceso va a afectar la totalidad de los bienes que componen el patrimonio del deudor, sin perjuicio de que hay bienes excluidos que están en nuestra ley regulados en el artículo 108. Pero en definitiva, la quiebra genera como un patrimonio especial de afectación que tiene que ver con los bienes desapoderados, que son aquellos que van a estar sujetos a la liquidación. Y esto se diferencia, si se quiere, del patrimonio general, que va a estar constituido por aquellos bienes que escapan al desapoderamiento. Bien. Otra de las cosas que tiene que ver con la responsabilidad actual es que, digamos, es una responsabilidad obligacional, patrimonial, no sobre la persona del deudor. Y esto también, cuando ustedes ven la bolilla 15, también se dan cuenta de que hubo una patrimonialización de la responsabilidad en detrimento de la personalización de la responsabilidad, y en cuanto a efectos personales, esto se ve bien con la derogación ya en el año 94-95, cuando se sancionó la 24.522 de lo que era el incidente de calificación de conducta, y también en el recorte de diversas medidas coercitivas que había en la ley anterior. ¿Por qué es tan importante la integralidad del patrimonio? Y bueno, porque para que la prenda común, que es la garantía de los acreedores, les brinde mayores posibilidades de cobro en una quiebra, es importante que el patrimonio se mantenga íntegro. Por eso cuando hablamos de desapoderamiento, que es un efecto, digamos, de pleno derecho patrimonial de la quiebra, de la mano del desapoderamiento, también como una medida, si se quiere, de resguardo cautelar, como decía Silvia, nos vamos a encontrar con la incautación, que hace más bien a la tenencia de los bienes, que requiere de actos materiales, físicos, reales y efectivos, y que en principio se van a incautar los bienes desapoderados, aun cuando es probable que el síndico llegue al establecimiento e incaute todo lo que hay allí, y quizás no todo lo que hay allí sean bienes desapoderables. Es probable que incaute bienes de terceros, y también la ley en esos casos establece en los artículos 138 y siguientes y 188 los mecanismos técnicos para que ese tercero, en definitiva, pueda recuperar esos bienes. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con una cuestión de resguardo del patrimonio y de la integridad, y cuando hablamos de esto también es importante que consideren que la ley nuestra, la 24.522, como así también otros ordenamientos generales, prevén acciones de reintegro y recomposición del patrimonio para, en definitiva, brindar un mecanismo que en casos de fraude permita de alguna forma recomponerlo. Cuando hablamos de esto, en lo que a nuestra ley refiere, hablamos básicamente de tres institutos. Uno es el Instituto de la Extensión de la Quiebra, sea el 160, digamos que lo que va a hacer va a ampliar el ámbito subjetivo con nuevos patrimonios, y después tenemos el Instituto de Responsabilidad Concursal y Responsabilidad Social, la acción social de responsabilidad insertada en la ley concursal, de los artículos 173 y 175, y concordantes, y finalmente el Instituto de las acciones de ineficacia, la revocatoria concursal o la revocatoria pauliana, la ineficacia de pleno derecho, de los artículos 118, 119 y 20. Todos institutos que tienen razón de ser justamente en la quiebra, y que lo que van a hacer es a recomponer y a reintegrar el patrimonio como prenda común de los acreedores, porque cuanto realmente el patrimonio esté íntegro, más posibilidad en una quiebra que culmine con una liquidación de que los acreedores puedan cobrar. Bien. En el Código Civil también está la acción revocatoria o pauliana, o sea, por eso están las acciones de simulación. En la ley de sociedades, las acciones tendientes a, digamos, al régimen de inoponibilidad de la persona jurídica.
del 54, o sea, no solamente en la ley de concurso hay acciones tendientes a al reintegro, a la recomposición del patrimonio. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Me siguen? No, voy bien. Díganme, chicos, si capaz que estoy... esperen que tengo mi gata aquí. Perdón, profe, Sí, perdón que te interrumpa. sí. Recién me puedo comunicar porque termino una reunión de trabajo, pero bueno, me sumo ¿Quién me ahora. está hablando? ¿Mariana? Me llamo Mariana Aldecoacano. Bien, espera que ya te pongo el presente, Mariana de Coacano, y te pido que prendas la cámara, por favor. A ver, A ver. la primera de la lista. Ahí está, ahí te veo, perfecto. que tengo Mariana, prendida. sí, le decía a los chicos que la idea es que hagamos una clase donde ustedes también participen, donde es una clase de repaso, así que no hay ningún problema que interrumpas lo que yo estoy diciendo, al contrario, si algo no entienden o quieren aportar o lo que fuera. Perfecto, ¿ahí me vi? Sí, ahí te ¿Ahí veo me vi? perfecto. Sí, sí. Bien, muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Sí. Trinidad. Jessica. Sí, yo también, así que después de Jessica yo te Dale, pregunto. Jessica Legras, adelante. Lo que estábamos hablando de las acciones. Entonces tenemos 3 en la ley concursal más las que haya reguladas en otras legislaciones. O sea, Claro, en tenemos que hablar realidad, de todas en conjunto. no, en realidad, en lo que a nuestra materia respecta, las acciones básicamente son esas 3, la extensión de quiebra, las acciones de responsabilidad y las acciones de inoponibilidad o ineficacia, pero también podemos encontrar otras acciones en nuestra propia ley, como la del 150, que es una acción tendiente a reintegrar los aportes no integrados, los aportes sociales no integrados, que también tiende a recomponer, en definitiva, la base, el patrimonio que va a ser sujeto a liquidación. Bien, lo que yo les quiero traslucir con esta referencia es que estas acciones, este principio, no solamente hace a nuestra legislación, sino que también la legislación general, unificada con el Código de Comercio en este momento, Código Civil y Comercial, también posee y poseían antes acciones siempre tendientes a resguardar la integridad del patrimonio y evitar que a través de mecanismos fraudulentos esta garantía de los acreedores, que es el patrimonio del deudor, se pueda hacer efectiva. Bien. Sí, lo que no termino de entender es eso, esas otras acciones que hablamos, por ejemplo, las societarias. Sí. Si ya está abierta la quiebra, ¿aplican también o hay que en ir realidad solo por las reguladas por la legislación de concursos y quiebra? Bien, Eso quizá va todavía aparte. no vieron. Cuando ustedes vean las acciones sociales, la acción del 175, por ejemplo, vas a ver que son acciones de la ley societaria que están reguladas en el sentido de cómo van a seguir en el caso de que haya una quiebra, o cómo se van a iniciar. En principio, vos en la quiebra vas a tener estas acciones, pero probablemente, si estamos hablando de una sociedad, haya iniciado ya alguna acción social. Y de hecho la revocatoria concursal del 119, atrás le sigue la revocatoria o pauliana del 120, que no es ni más ni menos que la acción del Código Civil. Bien, y cuando ustedes ven un montón de, digamos, de institutos particulares también, tanto también en el concurso como en la quiebra, la simulación, el fraude son palabras que aparecen, porque son palabras del ordenamiento general. Nuestra ley es una ley de fondo y de forma al mismo tiempo, entonces tiene una recepción particular, como cuando vemos principios procesales, vamos a ver principios receptados. Bueno, con este tipo de acciones tendientes a la recomposición del patrimonio, sucede lo mismo. Trinidad. Era la misma duda, tenía la misma pregunta. Así que Bueno. ya está salió claro. Gracias. Bueno, entonces... Yo tengo una consulta también. Sí, ¿quién me está hablando? Natalia Álvarez. Natalia Álvarez, ahí estás, Natalia, te veo. A mí me surgía la duda respecto de cuando se interpone la revocatoria ordinaria. ¿Se podría interponer ya habiendo agotado la otra acción, la revocatoria concursal? Porque esta está sometida, según dice la ley, a la mayoría, ¿no? Si no, no se podría interponer. Sí. En ese caso. En general,
En general se va a llevar, o sea, va a ser más fácil que vos veas la acción revocatoria común, la del 119, no sé si ustedes ya vieron ineficacia concursal y todo eso. Lo vimos, pero no lo terminamos de ver todavía. Claro. Bueno, La responsabilidad y eso. en realidad es como que siempre el acreedor tiene el derecho de interponerla, pero va a tener como su propio costo, con su propio riesgo, en caso de que la inicie y no tenga éxito. Entonces, pero sí está prevista porque se pueden llegar a iniciar, o sea, no significa que una, si se inicia una, la otra no se puede iniciar. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, porque, o sea, la duda era, si no se consigue esa mayoría, que es lo que se le exige en la revocatoria concursal, entonces Sí. ahí el acreedor podría, digamos, por su propia cuenta, interponer. Exactamente. Sin la necesidad Exactamente. de... Bien, esa era la duda. Sí. Y de hecho, si la llevara adelante y tuviera éxito, ese acreedor después va a tener una preferencia especial a sistemática. Bien, va a tener un reconocimiento en relación al beneficio que provocó con, digamos, el éxito de esa acción que llevó adelante, que llevó a cabo. Igual todas estas cosas, cuando vean la bolilla en sí, seguramente les van a quedar más claras, porque yo tampoco es un tema que preparé puntualmente hoy como para darte mayor información de esto en general. Bien, quiero ser sincera también, de hecho yo tenía que dar una clase sobre continuación, o sea, repaso de una clase del miércoles de un tema, y bueno, y ayer me puse a leer 3 bolillas como para poder darles, digamos, algo que les sirviera un poquito más, pero en general ineficacia no es un tema tampoco que siempre dé yo, como para que te diga más de esto, pero seguramente cuando vean la bolilla lo van a ver en detalle. ¿Alguna pregunta más de lo que vimos hasta ahora? No. Bueno, cuando yo les hablaba entonces de desapoderamiento, dijimos que es un efecto patrimonial que se produce de pleno derecho desde la sentencia de quiebra, que implicaba justamente que se priva al fallido de la administración y disposición, que la administración va a pasar al síndico en principio, y la disposición dice que el síndico participa de la disposición en la medida dispuesta por la ley, y en realidad la medida dispuesta por la ley, ya en la sentencia de quiebra, el juez va a establecer el modo de que se lleve adelante la liquidación, que es la disposición de los bienes. Ustedes me pueden llegar a decir, pero ya en la sentencia el juez va a decir quién va a liquidar, y todavía el juez no sabe si va a haber una continuación inmediata en la explotación, o va a haber una continuación decidida posteriormente, o podamos llegar a tener en una cooperativa, o sea, trabajadores que se agrupen en una cooperativa de trabajo y planteen algún tipo de contrato, y bueno, y sí, la ley nuestra es como un emparchado de reformas, si se quiere, no tiene un método legislativo, y hay normas que el juez podrá en la sentencia de quiebra disponer algo que después deberá quizá modificar o adaptar a las circunstancias del proceso. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El juez se supone que tampoco va a tener la misma información en el caso de si es una quiebra indirecta o una quiebra directa. Discúlpenme un segundo, que tengo mi hija que se despertó y me grita, no se da cuenta que estoy dando clase. Espérenme un segundo. Disculpen. ¿Qué estábamos diciendo? Bueno, que entonces, en principio, el juez va a disponer en la sentencia, y también en la sentencia el síndico va a disponer cómo se va a llevar adelante la incautación, que, digamos, es una situación jurídica que prevé la ley, que tiene que ver con actos reales, efectivos y materiales que hacen a la tenencia, a que se pueda incautar los bienes y los papeles del fallido y los documentos,
para esta forma también como un efecto cautelar, digamos, se pueda llevar adelante el proceso y llegar a una liquidación de todo el patrimonio considerado de forma íntegra. Cuando hablamos del desapoderamiento tenemos que hablar, o tenemos que considerarlo, primero como que es un patrimonio de afectación y que va a tener, en principio, digamos, qué bienes van a ser desapoderados, aquellos bienes que el fallido posea a la fecha del dictado de la sentencia de quiebra, y aquellos que adquiera hasta que cese la inhabilitación. Esta es esencial que ustedes entiendan la relación entre el desapoderamiento, que es el efecto patrimonial, y la inhabilitación, que es el efecto personal de la quiebra, el más importante, el instituto de la inhabilitación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista temporal, la extensión de esa inhabilitación va a marcar el límite de este patrimonio de afectación y de lo que son los bienes pasibles o sujetos de desapoderamiento. No significa justamente que no pueden aparecer otros bienes, porque probablemente por las acciones de ineficacia concursal haya bienes que se sacaron en fraude a los acreedores del patrimonio durante el periodo de sospecha, dentro del límite de retroacción de 2 años, que fija la ley a los efectos de las acciones de esa sección, y que se puedan reintegrar y justamente aparezcan nuevos bienes a liquidar, que se amplíe esta base que permita a los acreedores lograr una satisfacción íntegra o mayor de los créditos que sean reconocidos en la quiebra. Es esencial que entiendan esto. La inhabilitación está regulada en la ley, entonces, en el capítulo de efectos personales, y lo que va a marcar es el límite del desapoderamiento. Por otro lado, desde el punto de vista cualitativo, no todos los bienes entran dentro del desapoderamiento, porque hay bienes excluidos, bien, que no importa cuándo se incorporan, o si estaban incorporados, o se incorporan durante la inhabilitación o después, porque siempre van a quedar excluidos del desapoderamiento, que son los que están previstos en el artículo 108 de la ley, y al respecto hay que tener en cuenta también algunas consideraciones y modificaciones que surgen del Código Civil y Comercial, por ejemplo, en cuanto al inciso 3, que hablaba del usufructo de los hijos menores, y en este momento no permite el Código Civil tener un usufructo de los bienes de los hijos menores, por lo cual es un artículo que queda, digamos, en desuso, abrogado por el Código Civil y Comercial. Esto es lo del 108, nos hablan de los derechos no patrimoniales, que no es un término muy claro de por sí, porque si ustedes leen la norma, o el título que hay al inicio habla de bienes, y ahora nos hablan de derechos. Doctora, perdón, le hago una consulta. El Sí. inciso 3 del 108, entonces, no se aplica más, quedó en desuso. No, porque no sería posible que la existencia de un usufructo de bienes de hijos menores. Bueno, Bien. muchas gracias. No, de nada. Los derechos no patrimoniales, si bien es un término confuso, no se refiere a los atributos de la personalidad, sino son bienes que se encuentran en el patrimonio, que en definitiva, si el fallido quisiera disponer voluntariamente, pueden tener un valor comercial, pero que resguardan derechos, digamos, superiores valorativamente, y que por lo tanto se consideran que están exentos del desapoderamiento, y tiene que ver con todo lo que haga a la integridad y la salud del fallido. Si el fallido fue una persona discapacitada, y tiene que ver con su silla de ruedas, con sus muletas, si una persona, digamos, que no sorda, con su audífono, con una pierna ortopédica, es más o menos el concepto, para que ustedes se den una idea. Y también un poco tiene que ver con el derecho de autor, por ejemplo, de cualquier tipo de obra artística, literaria, o lo que fuere, que sin perjuicio de que los frutos que genere, eso no implica que la persona no puede ser despojada, desapoderada de la autoría de esa obra. No sé si se entiende.
porque es un concepto bastante confuso en realidad. Algunos dicen, bueno, no, son los atributos de la personalidad. No, porque los atributos de la personalidad no son bienes en realidad, son atributos. Bien, o sea que el concepto para la cátedra tiene que ver básicamente con eso. Los bienes inembargables, bueno, es una situación mucho más clara. ¿Por qué? Porque en realidad o sea, que un bien sea embargable en general surge de una ley especial o de un ordenamiento general, que son los supuestos más claros, y después en determinadas épocas jurisprudencialmente se reconoció la inembargabilidad de determinados bienes, que si bien hay mucha jurisprudencia vieja al respecto, tienen que ver un poco con las cuestiones, digamos, domésticas del deudor y su familia, como, no sé, el televisor, un microondas, pero también tienen que ver con, digamos, con circunstancias donde debe primar la razonabilidad y que pueden ser dudosas, ¿no? Yo ayer escuchaba justo un Zoom que había el doctor Garabuso en el campus y decía, bueno, que en el caso de un microondas, y una persona hoy en día puede cocinar sin el microondas, y sí puede, pero si es una persona que vive en el campo, donde no llega el gas, y bueno, y capaz que jurisprudencialmente se indica que ese bien equivaldría a no ser embargable porque hace al lecho doméstico del deudor de su familia y no se embarga, o un televisor, pero claro, hoy en día hay televisores que son Smart TV de, no sé, 60, 80 pulgadas, yo no sé, hace 16 años que no miro televisión, así que, pero supongo que eso no será en ningún caso decretar un bien inembargable, ¿no? Ya todo lo que es jurisprudencia es gris, como digo yo, no es que haya un criterio definido, salvo que estemos hablando de un plenario o lo que fuere, o sea que en este tema de la inembargabilidad lo que es claro es lo que está establecido por una ley como que es inembargable, o sea, los sueldos en el porcentaje previsto por la ley, las jubilaciones, no sé, los sepulcros, lo que era antes el régimen de bien de familia, que ahora está en el Código Civil, etcétera, etcétera, etcétera. El inciso 3 no lo contamos, el inciso 4 habla de la administración de los bienes propios del cónyuge. Esto en realidad, si lo piensan bien, los bienes propios del cónyuge no son del fallido, son de la cónyuge. Sucede que antes de nuestro Código Civil, donde ahora nuestro Código Civil, digamos, permite los acuerdos prenupciales y en definitiva permite quedar fuera de la ganancialidad. O sea, yo estoy casada en una época que no había esa posibilidad, todo era ganancial, ahora uno lo podría dejar sin efecto, y en la época de la ganancialidad, dado que en realidad podía haber una administración de bienes, por ejemplo de la casa, que era algo ganancial, y el fallido se veía consecuencia del desapoderamiento, impedido de ejercer actos de administración, la norma tiene un poco que ver con eso, con decir, bueno, puede administrar la casa donde vive, aunque sea un bien del cónyuge, bien, pero estrictamente un bien propio del cónyuge, salvo que haya digamos, una situación especial, es un bien excluido del desapoderamiento. El inciso 5 habla de la facultad de actar en justicia en defensa de los bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento, algo que se cae de Maduro también, porque lógicamente si los bienes no caen en el desapoderamiento porque son bienes excluidos, es lógico que la legitimación procesal al respecto tampoco se le quite al fallido. Dice, y en cuanto por esta ley se admita su intervención particular. Esto tiene que ver con la defensa de los propios derechos del fallido. La ley de concursos y quiebras, si bien en el artículo 110 hace consecuencia del desapoderamiento también que el fallido pierda la legitimación procesal en todos los procesos que tengan relación con bienes sujetos a bienes desapoderados, o sea, si el fallido tenía juicios laborales, pierde en caso de quiebra esa legitimación. No significa que le quite al fallido la legitimación propia dentro del proceso de quiebra para ejercer sus derechos, bien, porque hace al derecho de defensa más elemental. De ahí que siempre el fallido, aún en la quiebra, aún con el desapoderamiento y aún con la pérdida de legitimación procesal, puede participar en lo que es la verificación, en los incidentes de revisión o de verificación,
puede participar en cualquier cuestión relativa al control o denuncia de cómo llevan adelante el cargo aquellas personas que intervienen en el proceso, como el síndico, un coadministrador, un enajenador, etcétera, porque no podría quitársele al fallido, aún en quiebra, la posibilidad, en definitiva, de ejercer estos derechos. Bien, el inciso sexto habla de las indemnizaciones que correspondan al fallido por daños morales o personales a su persona, y los demás bienes excluidos por otras leyes, es como el inciso séptimo. Acá, por ejemplo, entraría, bueno, los bienes de familia si se quiere. Bien. Ahora bien, la pérdida de legitimación procesal de la que estamos hablando, y con la excepción que surge del artículo 5, también tenemos que tener en cuenta que no es absoluta. ¿Por qué? Porque si el síndico no se apersonó, es decir, en una quiebra el síndico todavía no aceptó el cargo, siempre puede pedir el fallido las medidas conservatorias y extrajudiciales que entienda pertinente. Bien. Porque eso hace también al resguardo de su propio patrimonio. El desapoderamiento opera de pleno derecho, y la incautación también, dice la ley que desde el dictado se hace de manera inmediata, pero bueno, puede ser que el síndico no acepte el cargo inmediatamente, y haya particularidades que siempre van a tener que ver con la integración del patrimonio, que requieran de medidas urgentes, y el síndico siempre tiene la posibilidad, el propio fallido, de solicitar patrimonio, porque en definitiva es lo que tiene para pagarle a sus acreedores. El síndico, cuando se dice que justamente el fallido pierde la administración y va a estar en manos del síndico, básicamente tiene que conservarlo y administrarlo. O sea, son dos cosas distintas, o a veces muy parecidas, y ya dijimos que la liquidación va a estar en cabeza del juez, pero no obstante que está en cabeza del juez, también va a haber situaciones puntuales, urgentes, por ejemplo, la que se pudiera dar con bienes perecederos, donde el síndico podría realizar actos de disposición en circunstancias excepcionales, comunicándolos inmediatamente al juez, siempre que justamente las circunstancias sean tan urgentes y excepcionales que no pueda pedir la autorización judicial respectiva. Y cualquier acto que viole este régimen de desapoderamiento, el 109, es sancionado con la ineficacia. Bien, si bien el 109 remite al 119 última parte, la cátedra considera que es una remisión errónea, y que la remisión es el artículo 118, dado que no se requiere transitar un proceso ordinario para lograr justamente la inopolibilidad de determinado acto que se haya realizado en violación al régimen de desapoderamiento pleno que existe en la quiebra desde el mismo dictado de la sentencia. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, muy brevemente me voy a referir a un tema también a veces que es feo, que tiene que ver con lo que sucede en relación a la posibilidad de que el fallido sea beneficiario de una herencia, un legado o una donación. Bien, que digamos las herencias y los legados son actos mortis causas, digamos, y las donaciones son actos entre vivos. La primera hipótesis sería bienes incorporados por una donación. La regla es que si esa donación se efectúa durante la inhabilitación, que es lo que nos marca el límite temporal del desapoderamiento, como efecto patrimonial, va a caer dentro del desapoderamiento. Si esa donación tiene un cargo, bien, es el síndico el legitimado por la ley para indicarle al juez si él considera que esa donación debe rechazarse o si se debe admitir el cumplimiento de ese cargo, porque es en definitiva el juez que va a resolver
Si el síndico entiende que debe admitirse la donación y cumplirse ese cargo, el cumplimiento de ese cargo va a estar a cargo del concurso en la quiebra, ¿bien? Y si el síndico se tiene que limitar a hacer un cálculo matemático, y si considera que ese cargo digamos, sería más gravoso de lo que importaría el ingreso de ese bien donado al patrimonio de la quiebra, existe la posibilidad de que el fallido la acepte, pero el donante, por el cargo, no puede reclamar nada del concurso. O sea, si el fallido, con los bienes ajenos al desapoderamiento, quisiera cumplirlo, lo podrá cumplir, pero no se puede ir contra la quiebra para el cumplimiento de ese cargo, pero eso es la facultad que da la ley, o sea, será el donante en definitiva que dará el fallido, podrá reclamar moralmente. Ya ahora las obligaciones naturales en el Código Civil, ni siquiera nuevos, están, Código Civil y Comercial, están previstas, si uno las busca, yo las busqué, no las encontré, pero bueno, en definitiva, con el tema del cargo es este. Y nos olvidamos de las donaciones, nos vamos a las herencias o los legados, que son actos mortis causa, y acá dice la ley que es el fallido quien puede aceptar o repudiar la herencia. Y acá hay un supuesto, en el caso de si acepta la herencia, un supuesto cuando ustedes vean privilegios de postergación o subordinación legal de créditos, porque dice que si acepta, los acreedores del causante van a cobrar después de los acreedores del fallido y gastos del concurso. Quiere decir que acá el legislador, en vez de privilegiar a los acreedores del causante, bien, cuando la herencia ingresa en una situación de quiebra durante la vigencia de la inhabilitación, van a cobrar en primer término los acreedores del fallido, los gastos del concurso, y recién después los acreedores propios del causante. Bien, por eso se dice que es un supuesto de subordinación de créditos legal. Y si el fallido repudia la herencia, esa repudiación de la herencia solo va a producir efectos en lo que exceda el interés de los acreedores y gastos del concurso, o sea, por el monto de los créditos verificados y gastos del concurso, esa repudiación no va a tener efecto. Bien, después la ley establece en estas normas que el síndico es quien va a actuar en el juicio sucesorio, y también refiere que cualquier cláusula que hubiera en un legado o en una donación por la cual se estipule que va a ser, digamos que en caso de quiebra no va a tener lugar, es ineficaz. O sea, la donación o el legado va a ser válida sin perjuicio de la ineficacia, que va a ser una nulidad parcial de esa cláusula. Bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto? No. Bueno, estas normas de desapoderamiento también tienen lo que es la intercepción de la correspondencia, que tiene que ver más con un efecto personal, que no tiene mucha razón de ser hoy en día, que implica que se va a interceptar la correspondencia epistolar, que en principio, cuando se sancionó la ley, estaba pensado en las cartas que se recibían físicas en el domicilio. ¿Por qué? Porque se podía llegar a recibir información relativa a bienes desapoderados no conocidos, bien, cuentas bancarias, impuestos de bienes que no se conocieran, de inmuebles, de bienes registrales, etcétera, etcétera. Hoy día se modificó muchísimo el mecanismo de recepción de información. Acá no es que la norma no sirva, porque se podría interpretar de otras formas. Hoy hay mucha información que llega vía mail, que llega vía redes sociales, que llega al domicilio fiscal, que uno tiene constituido una FIP, etcétera, que a veces ni sabe y entra y se encuentra con un montón de notificaciones, pero bueno, no tiene mayor relevancia práctica. Se supone que esta norma decía que la correspondencia se abría en presencia del síndico, o en su caso del juez, y se entregaba la que era meramente personal, por lo cual el síndico, para saber si era meramente personal, tenía que leerle toda la correspondencia al fallido. Bien. Pasamos un poco a la incautación.
ya hablamos que es la aprehensión material de los bienes y de los papeles del fallido, que es un hecho jurídico, ¿bien? ¿Por qué? Porque esos bienes y papeles y documentos se los va a conservar, se los va a administrar en interés de los acreedores y se los va a liquidar. No solo son los bienes y papeles del fallido, sino también, bueno, de los socios ilimitadamente responsables que por la extensión de la quiebra del artículo 160 pasan a ser fallidos también. La incautación es inmediata tras la sentencia de quiebra, como es el desapoderamiento, que sería el efecto patrimonial, que es de pleno derecho, y si ustedes van a los incisos 3 y 4 del artículo 88 de sentencia de quiebra, la sentencia de quiebra también va a indicar qué funcionario va a hacer la incautación y cómo se concreta. ¿La norma trae una regla en relación a esto? Y en realidad la regla sería la forma más conveniente conforme la naturaleza de los bienes a incautar, o sea que depende de cada situación de hecho, de cada quiebra en sí, de cada patrimonio, de cómo esté conformado el patrimonio de ese fallido. Y por su parte, en la sentencia de quiebra se le va a ordenar al fallido entregar los libros y los documentos relacionados con ellos dentro de un plazo relativamente corto. ¿Por qué? Porque bueno, esos libros van a ser intervenidos, se van a llenar los espacios en blanco y se va a colocar nota datada como para justamente cristalizar el pasivo de esa quiebra. Otra de las formas, o sea, la forma clásica sería la clausura del establecimiento de las oficinas, que generalmente va a ser el oficial de justicia con intervención del síndico o del secretario o de un escribano, lo que fuere. La entrega de los bienes al síndico previo inventario, de acuerdo a la magnitud del proceso. En la incautación pueden intervenir hasta el propio deudor, o sea, puede intervenir el secretario del juzgado, el oficial de justicia con un mandamiento de secuestro, un escribano que se sortee, el enajenador si estuviera designado, el síndico si ya estuviera presente al momento de hacer la diligencia. Si hubiera bienes en otras jurisdicciones se puede librar una rogatoria que puede ser llevada adelante por el fiscal interveniente. Va a haber muebles como los que hacen al uso indispensable del deudor y su familia, que pueden ser dejados en depósito, bajo recibo, bien, todo lo que de lo cual se tome posesión el síndico directamente o no, va a ser hecho bajo inventario, o sea, son, de acuerdo a las circunstancias de cada quiebra, pueden intervenir distintas personas, bien. ¿Qué más? En definitiva, bueno, la incautación es dijimos que como efecto patrimonial es un hecho jurídico que requiere de actos materiales que se van a concretar entonces cuando se cumplan las diligencias ordenadas por el juez y requiere la concreción real, efectiva y material, es decir, la tenencia de esos bienes, papeles o documentos que se están incautando. Bien. En relación a los efectos cautelares que dispone la sentencia, además de la incautación, está obviamente la orden de la División General de Bienes, que se puede anotar en distintos registros. Cualquier otra medida cautelar de los artículos 85 y 164 surge que en cualquier estado del proceso siempre se pueden decretar medidas cautelares tendientes a resguardar la integridad del patrimonio. Está también la inscripción en el Registro Nacional de Concursos, que no está habilitado, que son registros provinciales, pero en definitiva, en ese sentido hay que ser, digamos, abierto, flexible, y es algo que continuamente se va a adaptar a las nuevas realidades, a las nuevas formas, y cualquier medida que el juez disponga, sea que pida el síndico, sea que pida el comité de acreedores si hay, sea que pida el propio deudor, se pueden llevar adelante. Bien, una vez que el síndico se incauta de los papeles, de los bienes muebles, toma posesión de los inmuebles, debe adoptar las medidas necesarias, digamos, para la conservación y la administración. Bien, o sea, toma posesión tras el inventario y debe conservarlos. Los documentos, ya dijimos, debe cerrar los espacios en blancos, colocar nota que va a firmar con el funcionario interviniente en la diligencia. O sea, si llegan a la empresa y en ese momento la clausuran y se incautan todos los libros, bueno, esos libros en ese momento se le va a poner una nota datada y la va a firmar el oficial de justicia. Bien. Y debe tomar todas las medidas urgentes de seguridad. En el artículo 181 queda claro que, digamos, si son medidas, o sea,
si es una planta que está sujeta en una zona complicada, sujeta al robo de mercadería, a la sustracción, a deterioros, a pérdidas, la regla es que debe pedir autorización judicial, pero si terminó de tomar posesión a las 6 de la tarde un día viernes, y si eso no se toma alguna medida, el lunes la mitad de los bienes desaparecen, el síndico tiene que tomar las medidas, efectuando la contratación de vigilancia, seguridad, si es una planta, cambiando cerraduras, o sea, haciendo lo que tenga que hacer para resguardar el patrimonio de la quiebra. Bien. Dijimos que también podría llegar, o sea, una de las preguntas cuando los exámenes eran típicos multiple choice era si se podían incautar bienes no sujetos al desapoderamiento. Y en realidad como poder sí, porque es un acto material. O sea, yo llego a el fallido, digamos, el establecimiento del fallido es no sé, una granja o un gran supermercado chiquito, bueno, y lo voy a clausurar, y bueno, y seguramente me voy a incautar las heladeras, los aparadores, y bueno, y probablemente una heladera sea de la Serenísima, la otra heladera sea la Coca-Cola, el aparador sea de Fargo, sea de Kellogg, o sea, y esos son bienes que el síndico en ese momento no sabe si son de fallido o no, en qué calidad están. Entonces, en definitiva, se van a incautar y después el dueño de ese bien incautado será que a través de las acciones de, digamos, de bienes de terceros podrá recuperar ese bien que no es un bien estrictamente sujeto al desapoderamiento. ¿Por qué? Porque no es propiedad del fallido, pero sin embargo estaba en el establecimiento del fallido. Bien. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, eventualmente, si nos hacen ese tipo de pregunta, la respuesta es sí, puede incautarlos y después con las acciones correspondientes volverán a cada interesado. Exactamente, porque en el momento que se lleva adelante la incautación, el fallido no va a estar en general, se va a ir y se va a clausurar, se va a cerrar el lugar. Bien. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Rosana. Sí, yo, profe, iba a hacer una consulta. ¿El síndico no tiene ninguna responsabilidad entonces respecto de los bienes que incauta? No, o sea, en realidad tiene que incautar los bienes que estén en el establecimiento del fallido. Bien. Sí. Pero puede ser, como yo te digo, que no tenga certeza de todos. O sea, él se va a incautar todo lo que encuentre. Y, o sea, el derecho de retención se suspende por la quiebra. Pero bueno, todas esas cosas son relaciones jurídicas que van a ir surgiendo con el devenir del proceso. Entonces, en el momento, o sea, si fuera una concesionaria de autos, y el síndico va a ir y va a incautar todo lo que hay, si resulta que algunos autos ya están vendidos, que algunos autos estaban para repararse, si algunos autos estaban porque el que los había llevado a reparar no los podía pagar y quedaron retenidos, o lo que fuere, bueno, eso se va a ver, digamos, después a lo largo del proceso. Bien. Okay. La responsabilidad del síndico sería justamente al revés, si el síndico dejara que, bueno, tiene que cerrar, clausurar, resguardar la integridad del patrimonio, y después es la propia ley la que brinda los mecanismos técnicos previstos para que los dueños de esos bienes los puedan disponer. Ok, bien. Bien. Otra de las cosas que tiene legitimación por la pérdida procesal es por el cobro de créditos del 182, que es el síndico quien va, digamos, no requiere una autorización especial para accionar en pos del cobro del crédito del fallido. Esto no significa que el síndico pueda participar en procesos judiciales sin patrocinio letrado, ¿bien? Porque, sobre todo en los procesos laborales, a veces se tienen dudas de si el síndico, bueno, puede tomar intervención, si requiere o no requiere, bueno. Pero en ese caso estaría tomando intervención, nada más diciendo yo soy el síndico, me presento, pero no estaría, en general es raro ver que un síndico en un proceso laboral excluido del foro de atracción haga alguna petición, ¿bien? Pero si ya estamos hablando del cobro de un crédito, lógicamente, si bien no requiere autorización del juez del concurso para llevarlo adelante, el síndico deberá presentarse con un abogado, porque esas son las normas procesales, digamos, que de cualquier proceso, y acreditar la calidad en la cual se presenta, o sea, acreditar que es el síndico de determinado quiebra, y que en función de esa función
como órgano de la quiebra, está llevando adelante esa acción judicial contra un acreedor del fallido. Bien, o sea, si bien en general los fallidos tienen deudas, en general también son acreedores. Bien, sobre todo muchas veces es el propio Estado el que debe dinero a la gente. Bueno, yo siempre digo, ¿a quién es más difícil controlar en este país? Al Estado. Entonces, bueno, es el síndico quien tiene esto. Sí, lógicamente va a necesitar autorización judicial para hacer una innovación, una transacción, una quita, una espera, bien, porque ya eso importaría un acto de disposición. Por otro lado, si hubiera fondos en el momento de que se incautan los bienes, o sea, llegan a la empresa y hay una caja fuerte y la pueden abrir y se encuentran con dinero, ese dinero deben depositarlo en una cuenta judicial dentro del plazo de 3 días, el juez podría autorizar que se reserve determinada suma para los gastos que hacen a la tarea del síndico, para la contratación de vigilancia, de custodia de algo urgente, y también esos fondos serían los que podrían dar lugar al pronto pago en la quiebra, bien, que está previsto en el artículo 183, segundo párrafo. Ya dijimos que los bienes perecederos, el síndico los puede vender en cualquier estado de la causa, pero es el juez el que va a autorizar, en principio, la forma de enajenación que va a ser la prevista por la ley o la más conveniente. A ese efecto, también el síndico puede celebrar contratos sin previa autorización judicial de seguridad, vigilancia, depósito y seguridad. La regla siempre es que todo lo haga con la autorización judicial. La excepción sería cuando es tal la urgencia, como el caso que dábamos hoy, bueno, que en esos casos de urgencia evidente, ahí el síndico va a celebrar el contrato en resguardo de digamos, la integridad del patrimonio y lo va a comunicar inmediatamente al juez. Bien. Pero no solo el síndico puede celebrar contratos para resguardar los bienes, sino que también puede celebrar contratos para hacer que esos bienes obtengan frutos. Bien. Y acá nos vamos a los artículos 186 y 187. Y en el 187 vamos a ver que aparece también la posibilidad de que el síndico, con una cooperativa de trabajo, de acreedores laborales o trabajadores de la empresa, celebre algún tipo de contrato de alquiler, por ejemplo, para que, si bien la regla es la clausura del establecimiento, pongámosle que no hay una continuación inmediata de la explotación por parte del síndico, pero no obstante, el síndico podría proponer al juez, en función de, ya sea de un pedido de la cooperativa, de algunos trabajadores, puede ser que no exista todavía una cooperativa, para hacer cualquier tipo de contrato y, por ejemplo, alquilarle determinada máquina, determinado local, determinado establecimiento, como para mantenerles la fuente de trabajo. Simplemente serían como terceros en ese caso, y ese bien de la quiebra estaría resguardado y además podría llegar a dar algún fruto en beneficio de la quiebra. Bien, esto es lo que Francisco Jungenbach denomina una continuación atípica, bien, porque en definitiva podría salvarse parte del establecimiento buscándose una alternativa para el mantenimiento de la fuente de trabajo sin que se haya decidido la continuación de la explotación de la empresa, sino simplemente brindando a la locación un bien o lo que fuere, bien, siempre a consideración del juez. Y ahora sí, nos metemos un poco en lo que es la continuación de la explotación de la empresa, bien, que tuvo una recepción bastante disímil en nuestro ordenamiento, porque si bien en la legislación originariamente solamente se circunscribió a la cuestión a empresas que prestaran servicios esenciales, en la ley 11719, posteriormente se sancionó una ley, digamos, en la época del proceso, la 18830 del 70, que prevía también para el adelantamiento de fondos para que la empresa se pudiera reorganizar. Llegamos al año 72 con la 19551, donde había también una continuación inmediata y el trámite normal como hay ahora, pero también había un reenvío a la ley de 1970, y el principio era de conservación de la empresa, que fue un principio que dio un giro abrupto
con la ley 24.522, donde pasó a ser la conservación de la empresa, o sea, la continuación de la explotación de la empresa, perdón, pasó a ser la excepción absoluta, porque ya el principio a resguardar no era la conservación de la empresa, sino la, digamos, continuación de la empresa económicamente viable, con la sola finalidad de poder la empresa venderla en marcha. Bien. Con la continuación de la explotación de la empresa no se prevé, ni antes, ni ahora, ni nunca, evitar la liquidación. Es algo que tienen que tener en claro. Solamente que en algunos momentos solamente estaba enfocado el instituto a la posibilidad de venderlo cuanto antes en marcha. Entonces solamente iba a ser viable para ese caso. A partir, sobre todo del año 2011, con la 26684, cuyos primeros pasos dio en el año 2002 las 25589, se empezó no tanto a considerar como algo excepcional en función de la empresa económicamente viable la continuación, sino que se empezó a mirar un poquito la conservación de la fuente del trabajo y el interés que pudieran tener acreedores laborales o trabajadores que, agrupados en una cooperativa, pudieran de alguna forma tener una intervención bajo determinadas circunstancias en esa continuación de la explotación de la empresa, que igualmente va a terminar en una liquidación, sin perjuicio de que digamos, los plazos puedan ser más extendidos. También es posible que en esa enajenación sea la cooperativa, si tiene los fondos, que pueda intentar quedarse con la empresa, pero es una cuestión aparte. O sea, en este momento no es la regla tampoco, pero no es algo excepcionalísimo como era con la sanción de la 24.522. Hay mucha más posibilidad y participación a los trabajadores y a los acreedores laborales que hagan las peticiones en los términos de la ley, que significa hacerla en los plazos previstos cuando lo hay, por ejemplo para la continuación inmediata. Si hace la petición en el trámite normal, presentar el plan de reorganización, que es esencial. Y aún así, si ustedes, yo con esto siempre, hay muchos videos, hay muchas cosas, bueno, hay un trabajo práctico, digamos, una película, creo que también la deben tener este cuatrimestre. Es un tema a veces muy politizado, muy ideológico, que no tiene por qué serlo. La realidad es que no es la regla, que la mayoría de las empresas no continúan. Cuando se lleva a la quiebra ya casi no hay posibilidad de continuarla, menos en las circunstancias actuales. O sea, a veces las circunstancias en el 2002, bueno, hubo muchos casos, digamos, de abandono directamente de las empresas, de toma de fábricas. Con esta regulación un poco también lo que se prevé fue que eso que empezó de hecho y a la fuerza y con problemas se pudiera encauzar. Y bienvenido si se puede encauzar en los términos de la ley, porque en definitiva se le da la posibilidad a los acreedores laborales de hacer las peticiones que entienda correspondan. Pese a todo esto, a esta recepción importante de otros principios, como la conservación del empleo, aún con todas las normas que la ley dispone tendientes a que los trabajadores o acreedores laborales puedan conformar una cooperativa y tener participación a modo contractual, a modo directamente haciéndose cargo de la administración de un establecimiento, de la fábrica, o lo que fuere, el juez siempre, como director del proceso, y eso se reafirma en la legislación actual, puede ponerle fin a la continuación de la explotación de la empresa. Bien. Si bien, si hubiera un acreedor con garantía real, o sea, hablando mal y pronto, el acreedor hipotecario de la fábrica, del negocio, del establecimiento, de la industria, y el acreedor prendario, el dueño de las máquinas, bueno, si en determinadas condiciones ni siquiera pueden llevar adelante, digamos, sus ejecuciones hipotecarias, que están previstas en las normas de los artículos 126 y 209. Bien. ¿Por qué? Porque el juez podría llegar a suspender por el plazo de 2 años si estos bienes son indispensables para la continuación de la explotación. Aún en esos casos, siempre no es que
digamos, la cooperativa pida y el juez esté obligado. Aun cuando el juez lo conceda, siempre el juez puede volver para atrás. Bien, lo que nos marca un poco todavía la excepcionalidad del instituto. Yo no diría ni que es la regla, porque no, yo entiendo que no lo es, de modo personal, pero desde ya que en comparación con la excepcionalidad que tenía la regulación cuando se sancionó la 24.522, en este momento hay otros valores que tienen que ver con la conservación del empleo, con la participación de los acreedores laborales o trabajadores de la empresa, que esta posibilidad excepcional sea un poquito más general, pero no significa que en la mayoría de las quiebras desde ya exista la continuación de la explotación de la empresa. Bien. La 24.522, sí. Tengo una pregunta, porque no me termina de quedar claro. Sí. Entonces, la idea de esto de la conservación de la empresa, digamos, el objetivo es conservar la empresa, digamos, físicamente y darle como una participación a los trabajadores para que, o sea, la empresa, digamos, quebró y no excluirlos, digamos, o Exactamente. no sé cómo. En realidad... Igualmente, digamos, se va a liquidar igual. Exactamente, exactamente. ¿Vieron cuando yo les hablaba de la incautación, que la regla es la forma más conveniente de acuerdo a los bienes que existan? Bueno, con la enajenación, el 205 creo que es en la ley, también, o sea, va a ser la forma más conveniente. Y dentro de esa forma, que agarro la ley, dentro de la forma más conveniente, el artículo 205, a ver, 205, sí, 204. Dice, la realización de los bienes debe hacerse en la forma más conveniente al concurso dispuesta por el juez según este orden preferente. O sea, la forma más conveniente tiene un orden preferente. Primero, la enajenación de la empresa comunidad. Segundo, enajenación en conjunto de los bienes que integren el establecimiento, en caso de no haberse continuado con la explotación. Tercero, enajenación singular de todos o parte de los bienes. O sea, la enajenación de la empresa comunidad se supone que va a ser la forma más conveniente, porque va a ser una empresa en marcha. Una empresa en marcha significa una empresa que tiene su ciclo de producción, de logística, de distribución funcionando. Bien. Con todo, o sea, las máquinas funcionan, tienen compradores, tienen proveedores. Si eso se quiere vender, se va a vender a mejor precio que vender un inmueble desmantelado, con todas las máquinas rotas que no funcionan, con la cadena de logística, de distribución rota. A uno le parece que un ciclo de producción, o sea, es difícil darse cuenta, pero por ejemplo, no es lo mismo hablar de un polirrubro que hablar de una fábrica mediana, no sé, de mecánica, digamos, cualquier cosa que tenga que ver con máquinas, como por ejemplo la fábrica que está en la película del trabajo práctico, con ya una gran empresa que, no sé, que fabrica vidrio, o una gran empresa como McCain, donde las máquinas no se apagan, o sea, las freidoras están las 24 horas prendidas, hay 4 turnos de trabajo. Bien, yo me enteré hace poco, perdón mi ignorancia, capaz que la comparten ustedes también, que creo que en Sudamérica hay 2 o 3 lugares que son plantas donde fabrican cosas de vidrio, botellas, y la temperatura que requiere la fabricación es, o sea, tardan como 15 días en, bueno, esas cosas, que uno capaz que no las tiene en cuenta porque no tiene por qué saberlas, la ley es la misma ley para un jubilado que quiebra como para McCain. Bien, entonces a veces cuesta bajar a la realidad o interpretar esto de un ciclo de producción que se puede concluir, o sea, no es lo mismo, no sé, ahora hay mucho YouTube, mucho video, ahora creo que hay un auto nuevo de Volkswagen, que en la fábrica de Pacheco se invirtieron miles de millones de dólares para fabricar un coche, y un auto tiene todo un proceso, y no es que llego, clausuro y ya, y me quedo a mitad de hacer. Bueno, esto con la empresa en marcha, con la continuación de la explotación, tiene que ver un poco con eso. Bien, bajándolo más chiquitos, o sea, una empresa pesquera que quiebra. Y bueno, puede tener gente en el mar pescando, puede tener las heladeras llenas de pescado, puede tener fileteros trabajando, o sea,
todo un proceso que involucra bienes perecederos, una empresa agropecuaria que tiene sembrado el campo, que tiene que sembrar la papa ahora, porque si la siembra en 3 meses, la papa no crece. O sea, todos esos ciclos que tienen que ver con la producción y con la naturaleza, como que tiene todo lo agropecuario, y bueno, importa que continúe un ciclo de producción, y bueno, no es lo mismo. Entonces, se justifica la continuación inmediata de la explotación, porque en definitiva, si yo estoy a medio plantar un campo de papa, y lo dejo así, yo, el patrimonio, no, o sea, lo voy a hacer que valga menos, y me explico, los contratos que una persona se comprometió a cumplir. No vivimos en un país donde haya previsión. O sea, está a la vista con las medidas que toman todos los días económicas, que es una marcha atrás y un me desdigo, y atrás hay gente que tiene compromisos. O sea, acá en este país es el único lugar que requieren dólares y cierran la exportación de la carne, y toda esa gente tenía sus vacas en el campo, algunas en el frigorífico, contratos que cumplir, que si no se cumplen después no tienen más interés en venderle. Bueno, todas esas cosas, dejando de lado la parte económica, macro, de política, que en general no ayuda a las empresas en nuestro país, esas cosas son las cosas que se van a valorar para decidir si vale la pena continuar con la explotación o no. Es raro que el síndico se juegue, salvo en estas circunstancias donde es patente que debe hacer algo, porque si no, el valor de esa empresa en una liquidación no tiene razón de ser. Bien, y si el síndico de inmediato no entiende que no, va a clausura y cierra todo, bueno, que va a ser para la envergadura de empresas que hay acá quizá la regla, tenemos el trámite ordinario. O sea, en todos los casos de continuación de la explotación, o sea, lo que se prevé es el trámite ordinario del informe, del artículo 190, de la resolución judicial del artículo 91. Es un trámite que se debe llevar a cabo en toda quiebra, haya habido o no haya habido continuación inmediata de la explotación por parte del síndico. ¿Bien? ¿Eso queda claro? ¿Queda claro? Así, a grosso modo, como para que ustedes entiendan, tampoco es lo mismo lo que prevé la ley si hubiera una continuación de la explotación por parte del síndico como administrador, o por un administrador designado judicialmente, o un coadministrador, va a tener una regulación distinta también que si esa continuación se lleva a cabo directamente por la cooperativa de trabajo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los contratos de trabajo. Porque los contratos de trabajo, bien, siempre, o sea, solamente se van a ver reconducidos en el caso de la continuación de la explotación, si esa continuación es llevada a cabo por el síndico o un coadministrador. Bien, en el caso de la cooperativa no, porque ya la naturaleza de un socio cooperativista no tiene nada que ver con una relación laboral. Entonces ese contrato de trabajo ya está como contrato de trabajo. En el caso de que la continuación se lleve adelante por el síndico, por ejemplo, solamente se van a reconducir los contratos de trabajo que en la resolución del juez del artículo 191 sean los elegidos de acuerdo a la reorganización que propuso el síndico. Bien, esa reconducción del contrato de trabajo es limitada al plazo de continuación de la explotación hasta que la empresa se vende, porque el adquirente, digamos, no es el sucesor del fallido, en ese sentido. ¿Se entiende? Y aquellos contratos de trabajo de los trabajadores que no sean elegidos por el síndico para la reorganización de la empresa, bien, que se encontraban, o sea, se van a considerar extinguidos a la fecha de la sentencia de quiebra. Hay un artículo de Julia Villanueva muy bueno sobre efectos de la quiebra con el contrato de trabajo, aun cuando es un artículo anterior a la regulación del 2011 de las cooperativas de trabajo. En definitiva, los parámetros de la ley, tanto para la continuación inmediata como para el trámite general, fueron ampliados por la 26684, bien, porque, digamos, a los supuestos clásicos, que era que si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y la conservación del patrimonio, o si interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse, que eran los casos esenciales que tiene que ver con esto que yo les digo,
Y lógicamente, si yo tengo un auto a mitad de hacer y lo puedo concluir, y puedo tener el auto hecho, lógicamente que si yo lo dejo por la mitad, le estoy haciendo un daño grave a los acreedores, porque eso ya no lo voy a poder vender. Bien. Ahora también existe la posibilidad de tomar la decisión de continuar inmediatamente con el trámite común, si se entiende que el establecimiento resulta económicamente viable y por la conservación de la fuente de trabajo o de algún establecimiento, y ahí entra la regulación que hay prevista, que los trabajadores, 2/3 partes de los trabajadores o acreedores laborales, le hagan una petición al juez, que tiene que ser dentro del plazo de 5 días de la publicación de edicto. Esto es lo que se prevé en el 189, y se la puede hacer incluso al síndico, si se la hicieran, bueno, el síndico desde ya que si toma la decisión de que sin petición de la cooperativa de continuar, debe ponerlo en conocimiento del juez dentro del plazo de 24 horas. Definitiva, esos dos supuestos son supuestos que se agregaron tanto al artículo 189 como al artículo 120. En cuanto a los servicios públicos, hay una norma, en la segunda parte del 189, la particularidad es que la sentencia de quiebra, si es una concesión, o sea, si el prestador del servicio por una concesión, como pasa con EDEA, con Camucio, lo que fuere, la sentencia de quiebra se comunica a la autoridad concedente o a la autoridad regulatoria o de aplicación. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar, digamos, no puede haber una interrupción del servicio público esencial menor a 30 días de la comunicación de esa sentencia. Bien, y si el juez decidiera en el proceso, en el mecanismo del 190 y 191, no continuar, también lo debe poner en conocimiento, porque en definitiva será responsabilidad del Estado como autoridad concedente arbitrar lo pertinente para mantener ese servicio público imprescindible. Con el tema del servicio público imprescindible también se puede llegar a dar algún debate, ¿bien? ¿Por qué? Porque, de hecho, durante la pandemia se incluyó como servicio público, creo que a la telefonía digital, al internet y otras cosas, a través de DNU, que la Cámara Contencioso Administrativo Federal, digamos, declaró inconstitucionales. Entonces esto, bueno, tiene que ver también con la concepción en cada momento, en cada lugar determinado, de cómo se genera esto. Bien. El trámite común, los parámetros valorativos también se requieren. El trámite común, si supongamos que no tengamos una continuación inmediata, que no tengamos una petición de los trabajadores para formar una cooperativa, que digamos que si está en formación tienen 40 días para regularizar, bueno, esto tiene que ver con que desde la aceptación por parte del síndico del cargo tendrá 20 días corridos, es un plazo de corridos de la ley, para informar sobre la posibilidad de continuar y su conveniencia en enajenar en marcha. Para este informe también va a tomar en cuenta, si hubiere, la petición que pudieran haberle hecho los trabajadores o acreedores laborales. No hay un plazo como hay en la continuación inmediata de 5 días, la diferencia es que se supone que, bueno, va a considerar la petición de los trabajadores si antes de los 20 días corridos de la aceptación del cargo se la hacen. En el caso de que la hicieran, los trabajadores deben, dentro del plazo de 20 días, presentar el proyecto de explotación, bien, que tiene que ver con las proyecciones referidas a la actividad económica, y ese proyecto de explotación va a ser a propio riesgo de la cooperativa, o sea, los pasivos que genere esa explotación por parte de la cooperativa, no a cargo de la quiebra. Bien. Y el plazo, digamos, de continuación que se pudiera proponer, no va a hacer nacer nuevas indemnizaciones laborales, porque si la cooperativa es quien lleva adelante la explotación, ya no lo harían en carácter de trabajadores, sino, digamos, como socios cooperativos. Bueno, el 191 lo pueden ver de la ley, a grosso modo es la posibilidad que se mantenga la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo los necesarios para la explotación. Esto lo que significa siempre, para continuar explotando algo va a haber pasivos, que sean los pasivos razonables para la explotación. Eso, bien, que después se autofinancie la explotación. La ventaja de vender en marcha, que siempre va a haber una ventaja para trabajadores y para terceros también, porque determinada actividad
el concurso hace millones de años, no sé, de José Jacobi e Hijos, que es la fábrica de hielo, que está en la calle Funes, Luro, por ahí, que bueno, era la única fábrica que fabricaba acá en Mar del Plata el hielo que requería los buques pesqueros, los fresqueros, digamos, no los congeladores. Entonces, bueno, mantener la actividad también hay, digamos, toda una industria que es la del pescado que requiere del producto de esa empresa. Bien, entonces el síndico es algo que debe considerar cuando le informa al juez, porque en el concurso, digamos, es una norma de orden público, porque la litis concursal, acuérdense que es un conflicto subjetivo y plural de intereses que no solo tiene en cuenta los intereses del deudor y el acreedor, que pueden verse afectados una comunidad, terceros, el Estado, los sindicatos, los organismos de recaudación, etcétera, etcétera. Después algo que es esencial, el plan de explotación acompañado de un presupuesto de recursos que sea fundado, o sea, en cuanto a los plazos de continuación, no hay un plazo cierto en la ley. Esto es algo que, una aclaración que aprovecho y les hago. Hay un montón de cosas que les pueden preguntar, que en realidad la primera respuesta es que no se prevé expresamente en la ley, que no hay un plazo cierto que no se regula. Y a partir de ahí, bueno, habrá, de acuerdo a otras normas, a la analogía, a fallos, podrán dar una respuesta. Antes había un plazo de enajenación estricto, que era a más tardar 4 meses, prorrogable por 1 mes. Ahora hay un plazo un poco más flexible, porque la ley habla de 4 meses, prorrogable por 90 días, pero también habla, cuando habla de, digamos, de la suspensión de las ejecuciones de garantías reales, ahí habla de 2 años, entonces en realidad no hay un término cierto. Aún cuando haya continuación y cooperativa y todo, como yo les dije, después siempre podría dejarla sin efecto. Otra de las cosas que tiene relación con este informe del artículo 91 y con otro efecto de la ley son los efectos de la ley en relación a los contratos. ¿Por qué? Porque en este informe el síndico va a decir, en función de que él considere que hay que continuar o no con la explotación, la suerte de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, porque en función de si continúa la actividad o no, el síndico va a proponer que continúen algunos contratos y que se resuelvan otros. En su caso, las reorganizaciones que deban efectuarse para que la empresa sea económicamente viable. Bien, esto tiene que ver básicamente con reducir el personal, reagruparlo, cambiarme tareas, etcétera, etcétera. Los colaboradores que necesitará, piensen en una empresa que el síndico se hace cargo, piensen que el síndico tiene que pasar a estar en la empresa, y bueno, probablemente el síndico ya tenga su vida organizada de otra forma, laboral. Entonces lo más probable es que necesite solicitar un coadministrador, un empleado, lo que fuere, bueno, todo eso. Y después hay algo que se puede prestar a confusión, que tiene que ver con la pregunta que me hacían ustedes, pero entonces se continúa, pero se vende igual. Que el informe dice, explica cómo pretende cancelar el pasivo existente. Este inciso 8 no tiene que ver con que se va a cancelar el pasivo existente con la continuación de la explotación. Bien, esto tiene que ver con la forma de la venta. O sea, vamos a continuar y vamos a intentar vender de qué forma la empresa. Bien, esto tiene que ver con eso, no es que con la continuación nosotros vamos a pagar la deuda, no. O sea, podremos continuar para mantener la fuente de trabajo, podremos continuar para poder vender la empresa mejor, pero en definitiva, sea que la compre la cooperativa o no, bien, siempre vamos a terminar en una enajenación, en una quiebra, salvo que la quiebra concluya por un avenimiento, digamos, por otra razón anterior. La ley prevé que en caso de dudas o digamos, diferencias entre los trabajadores y el síndico, el juez podría llegar a hacer una audiencia para resolver todo, justamente apuntando a la conservación del empleo, bien, en función de que ya dejó de ser algo tan excepcional. Y algo también que esto sí está bueno para, digamos, las cooperativas, es que en el 191 bis se prevé la asistencia del Estado en cuanto a brindar asistencia técnica necesaria para que aquellos que conformen una cooperativa puedan gestionar adelante. Y una vez que el síndico brinda este informe, el juez va a resolver en la resolución del artículo 191 precisamente si va a resolver, disponer o no la continuación,
más o menos los mismos casos que se tienen en cuenta, o sea, que se interrumpa un ciclo de producción, que se provoque una grave disminución del valor de realización, cuando es económicamente viable, o en digamos, tratando de resguardar la conservación de la fuente laboral. Y acá el juez sí se va a pronunciar concretamente sobre el plan de explotación, el plazo, bien, que va a tener en cuenta justamente estos ciclos de producción y el plazo de venta de la empresa, la cantidad y la calificación del personal, los bienes que pueden emplearse, bien, y acá nos vamos al 195, que es la norma también que hace alusión a los bienes afectados a privilegio especial, que si se van a afectar debe desinteresarse al acreedor o sustituirse del bien. También va a designar si hay administradores o no, qué contratos se mantendrán, qué contratos se resuelven, cada cuánto se va a informar, etcétera, etcétera. El régimen aplicable está en el artículo 192, que es la norma que dice claramente que siempre puede después resolver una conclusión anticipada. En cuanto a los contratos de locación, en el 193 y 194 se expresa que en definitiva se van a mantener y que ninguna cuestión atinente a la locación que efectúa el locador puede modificar la continuación de la explotación o la enajenación de la empresa. Y en relación a la ampliación de los plazos de suspensión de las garantías hipotecarias o prendarias, está la norma a las que yo les hacía referencia, de que se suspenden los derechos del artículo 126 y 209 sobre los bienes necesarios en determinados supuestos, y es la norma que faculta al juez, no lo obliga, a suspenderla hasta por el plazo de 2 años. Bien, los casos son, si los créditos no están vencidos, y el síndico paga las cuotas en tiempo, pese a la caducidad de los plazos de la quiebra. Está bien, acá me dice Rocío que se tiene que retirar. Rocío Serrano, espera que te anoto porque hay que tomar de Rocío Serrano. Tengo que tomarles al final. Serrano acá. O sea, debe el síndico pagar si el crédito está vencido, pero no hay una resolución firme verificatoria, sería otro caso donde no pueden ejecutar, en contra de lo que dice el 126 y el 209, cuando exista conformidad a la acreedor, o sea, cuando eso no sería un caso conflictivo. Ya casi que estamos en la hora y vimos la 14 y la 15, la bolilla 16 y la 15, así muy por arriba de la inhabilitación, en realidad en lo que tiene relación con el desapoderamiento. No sé si quieren preguntarme algo concreto de este tema, o de efectos personales, o algo de la bolilla 14 que yo les pueda ayudar. Recién alguien me puso también que se tenía que ir, no sé quién es. Nada, bueno, les tengo que tomar lista otra vez al final de la clase, según las directivas que tenemos. Así que, a ver cuántas hay, cuántas personas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14. A ver. Aldeco acá no está. Chicos, ¿se pueden desmutear un segundo? Así, vos estás, perfecto. Álvarez Natalia. Yo te puse recién que me tenía que ir. Me están esperando en el mismo. Ah, perfecto. Que pido disculpas, pero no hay problema, Mariana. Hasta luego. Gracias. Natalia Álvarez, ¿está? Sí, presente. Bien. Artazu Julieta. Profe, puso que se tenían que retirar 10 minutos antes porque se iba al médico. Caliba Priscila. Presente. Ahí está. Datona Rosana. Presente. Di Paola Marianela. No está. Gómez Micaela. Sí. Acá presente. Profe, me acaba de decir Lucía Rosas que también se tuvo que retirar. Se retiró recién. Bien, espera que le pongo, ahí está. Legra Jessica. Presente. ¿Está? Sí, ya te di. Y Orni Peralta Francisco. Sí, presente. Está, perfecto. Medina Julieta. Acá, profe. Ahí, Medina. Olsa Silvia. Acá. Ahí está Silvia. Porté Juan Cruz. ¿Están? Presente. Trinidad. Trinidad está. Sí, acá. Ahí está Trinidad. Rocío Quiroga. Ahí está Rocío. Presente. Serrano se fue. Gromo.
Puso también que se iba en el chat. Bueno. Y Sgrasuti Abril. Está presente. Bien. Cerdá Marcos. Y Rodríguez Santiago. Está. Acá. Chicos, ¿los puedo ayudar con algo más? ¿Tienen alguna otra duda de estos temas? No, espero no haber sido muy repetitiva. La verdad que esta modalidad, nosotros queremos volver sí o sí a la facultad de modo presencial. De hecho, no tenemos mucho acompañamiento, ni siquiera en nuestra cátedra, así que las docentes de esta comisión vamos a hacer igual una presentación, sea que nos vacunen o no, porque no hay nadie vacunado. Nosotros queremos volver a la facultad. En este momento justo lo veo difícil, pero esperemos que el cuatrimestre que viene podamos volver, porque para nosotros es muy difícil poder dar repasos de cosas que no sabemos cómo les dieron, si les dieron, o sea, no tenemos la continuidad del alumno, pero bueno, estamos a disposición, espero haberles sido útil. Estudien, porque no, la carrera no es solamente aprobar la materia, después viene lo verdadero, y para eso hay que estudiar, no importa si uno aprueba ahora o no. Bien, para salir adelante hay que estudiar, así que estudien, y lo que necesiten estamos a su disposición. Bueno, Muchas nos gracias. vemos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Qué dormido.